Seguimos en Más que Noticias y ahora les comentamos que el alcalde de San Isidro, Raúl Cantela, falleció esta tarde en una clínica local tras haber sido internado por un accidente doméstico. A sus 79 años falleció esta tarde el alcalde de San Isidro, Raúl Cantela, en una clínica local. Desde tempranas horas la salud de la autoridad de DIR fue todo un misterio, debido a que en un primer momento se informó que sufrió un derrame cerebral. Sin embargo, horas después, a través de un comunicado, el municipio de San Isidro negaba dicha versión y explicaba que Cantela habría sufrido un leve accidente doméstico, por lo que fue trasladado para una evaluación de rutina. Desde el Congreso, la ministra de Trabajo, Ana Jara, quien era interpelada, daba a conocer la lamentable partida del alcalde militante del PPC. Ella pidió un minuto de silencio. A este pésame se sumó la alcaldesa Susana Villarán, quien a través de un mensaje en el Twitter expresó su solidaridad por la muerte. Por su parte, el congresista y vocero del PPC, Alberto Bengolea, destacó la trayectoria de la fallecida autoridad y dijo que su vida política fue limpia y ejemplar. El pasado mes de abril, el Consejo de San Isidro acordó vacar al alcalde Raúl Cantela por un presunto cobro indebido de más de 102.000 nuevos soles por bonificaciones sindicales. Y el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Héctor Becerril, dijo que el abogado William Castillo utiliza a Alberto Fujimori como trampolín político. La ampliación en el siguiente informe. No he firmado ningún cargo. La naranja está dejando de ser mecánica, al menos parece, respecto de su líder fundador. La bancada de Fuerza Popular no solo cierra filas en torno a Juan Díaz Dios, en su entredicho público con el abogado de Alberto Fujimori, William Paco Castillo. Algunos creen que el expresidente ya no es el mismo. Siempre vamos a rescatar el mejor gobierno que ha tenido el país en la historia republicana, y eso ha sido Alberto Fujimori. Pero como digo, con el paso del tiempo, el encierro, los problemas de salud, creo que han quitado un poco de objetividad al expresidente. Esa sería la explicación por la cual Fujimori tiene casi de brazo derecho legal a Paco Castillo y hasta saca cara por él, aunque otros señalan lo contrario. Mira, yo ayer he visitado al presidente. O sea, si alguna persona te puede hablar del estado de salud es quien te habla, ¿no es así? Él está conservado, el intelecto lo tiene perfecto. Yo lamento que estemos en estas suertes de dimes y diretes. En lo que coincide la mayoría es en que Paco Castillo no tendrá cabida en Fuerza Popular y en que habría un aprovechamiento político del defensor de Fujimori. Así considero que Paco Castillo se ha acercado, como digo, exprofeso, para utilizar a Alberto Fujimori como su trampolín político. Díaz Dios le ha pedido a Paco Castillo que se limite a hacer su trabajo legal y este le ha calificado como desubicado e invitado del fujimorismo. Yo, por cierto, soy secretario general nacional, soy integrante del CEN, Partido de Fuerza Popular, el único partido fujimorista. Y lo que tenemos es una preocupación legítima de que la persona a la cual hemos encargado la defensa jurídica de Alberto Fujimori esté descuidando su labor como abogado. El exmandatario ha dado su respaldo vía Twitter a su abogado. Albertistas y queiquistas son los bandos que hace mucho suenan como enfrentados, aunque esto se niega de todas las formas posibles. Los amigos del Paseo Colón están en el trabajo, me dicen, solamente por la libertad del presidente Fujimori. No hay división en el fujimorismo, como digo, y lo dice quien viene de formar el fujimorismo. Alejandro Aguinaga, que afirma haber conversado sobre esta crisis con el propio Fujimori, asegura que el expresidente pondrá alto a esta situación. Y Gabriela Frías, periodista y copresentadora de CNN Dinero, sostuvo que el resultado macroeconómico por el que atraviesa el Perú es una gran atracción para las inversiones. El resultado macroeconómico de los últimos años es una de las primerísimas razones. La importantísima atracción de inversiones es la otra, por supuesto, sectores de extracción, minería, etcétera. Y nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado con los empresarios peruanos. Y estamos escogiendo empresarios que han desafiado su circunstancia, por ejemplo, con Industria San Miguel. Cintia Neaño será una de nuestras invitadas esta noche. Pero también empresas que tienen mucho tiempo operando, como Graña y Montero, ¿no? Es una empresa emblemática. Exactamente. Y también el tema del turismo. Entonces es que ellos nos platiquen cómo han aprovechado este auge económico en el Perú y lo que hace falta para que este sea un modelo sostenible o que encontremos la senda del desarrollo del país. Y si eso es parte o no. También queremos saber, por ejemplo, el tema de la política y si hay una institucionalidad tan débil que no se pueden impedir este tipo de movilizaciones y de consecuencias.
Y la policía y el SAT realizaron un operativo conjunto de incautación de vehículos con orden de captura en el cruce del Jirón Ancash y la calle Plácido Jiménez en Barrios Altos. Las unidades eran intervenidas por poseer deuda tributaria o no tributaria. En diálogo con ATV+, el especialista operativo del SAT, Jorge Ramírez, señaló que estos vehículos son llevados al depósito. Sin embargo, denunció que algunos conductores se ponen agresivos con la policía a fin de que su unidad sea finalmente trasladada a la comisaría y no al depósito. Hemos estado haciendo ya capturas desde las 8 de la mañana. El procedimiento es el siguiente: el efectivo policial interviene en el vehículo que está con orden de captura. El ejecutor coactivo o el supervisor del operativo le dice al intervenido el porqué de la deuda, el porqué de la captura, si es deuda tributaria o no tributaria, y automáticamente el efectivo policial lo que hace es llevar el vehículo hacia el depósito por la deuda que está teniendo, ¿no? Lamentablemente eso también es cotidiano, ¿no? Tenemos bastantes conductores que, sabiendo la deuda que tienen, como el caso de ayer, automáticamente agreden a nuestros funcionarios, en este caso Ricardo Alba, que fue agredido el día de ayer, o también inclusive terminan en cierta manera agrediendo también al efectivo policial, ¿no? Cuando suceden estos casos, normalmente ellos hacen esto con intención de que el vehículo no vaya al depósito. Entonces, ¿qué originan? De que el vehículo vaya a la comisaría. Ellos piensan que con el vehículo yendo a la comisaría, por lo que han hecho, el vehículo no va a ir al depósito, lo cual es mentira. El vehículo, por tener orden de captura y bajo la anuencia de la comisaría, va automáticamente al depósito, llevándolo de la comisaría misma hacia nuestro depósito. Y el presidente de la CONET, Julio Raurrau, sostuvo que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, actúa de una manera dictatorial con respecto al tema de los corredores complementarios. La política de imposición de papeletas no es imparcial. No es imparcial. No hay una señalización adecuada en Lima Metropolitana. No tenemos paraderos. Y hay una serie que tiene que ver las autoridades. Los diferentes alcaldes que han estado al frente de la Municipalidad de Lima, ¿resolvieron el problema? No. Han empeorado más de lo que está. Pero comparieron Lima y Callao. En el Callao tenemos, ¿no?, equipo de velocidad, tenemos la señalización adecuada y no existen tantos accidentes como sucede en la capital. Yo creo que la señora alcaldesa no es dueña de Lima, ni tampoco dueña del Perú, ni tampoco es dueña de las leyes. Para eso está la Ley General de Transporte, la 27181, sus reglamentos nacionales, a las cuales los consejos provinciales están adecuando sus normas. Entonces, no se puede de manera unilateral, de manera dictatorial decir, oiga, usted ingresa, usted no ingresa. Bien, y regresamos en vivo al Congreso de la República, donde se encuentra nuestra compañera Cintia Garreta. Cintia, adelante. Así es, Luis, y aquí ya en pleno debate de interpelación al ministro del Interior, Walter Albán, ya se empiezan a caldear los ánimos. Comentarte que se acaba de hace solo unos minutos de enfrentarse verbalmente él con los congresistas Mauricio Mulder y Daniel Abugataz. El congresista Abugataz lo ha llamado mentiroso y difamador. Precisamente estamos viendo entonces ahora cómo están interviniendo cada uno de los parlamentarios, y conforme van pasando los minutos aquí, el debate se va caldeando. Vemos que el ministro del Interior, prácticamente el tema del ministro del Interior ha quedado de lado y han salido a discutir discusiones personales de los parlamentarios oficialistas y de la oposición. Vamos a escuchar entonces parte de este debate. En estos momentos está interviniendo el congresista Enrique Wong. Vamos a escuchar a ver lo que él está manifestando. Tiene que haber llegado con el voto de los ciudadanos. Por lo tanto, yo considero que es un partido democrático. El partido aprista tantos años, 90 y tantos años, demuestra su espíritu democrático. Intentamos entre demócratas, ¿por qué no nos podemos, a través de un debate alturado, ponernos de acuerdo sobre las partes medulares, las partes más difíciles de un país? Presidente, con esto termino, decirle al ministro, otra interrupción, no sé, por la excepción. Culmine usted. Presidente, yo sé que hay muchos
que se acelera. Lo que venía sucediendo, Luis, es que el congresista Daniel Abugataz y a la vez el congresista Javier Velázquez Quesquén están pidiendo una interrupción para ellos tener la palabra. Entonces es lo que viene ocurriendo aquí en el Pleno del Congreso, donde se está interpelando al ministro Walter Albán. Sí, Luis. Cintia, ¿y por qué es que el congresista Mulder le dio estos duros calificativos a su colega Abugataz? El congresista Mulder comenzó a rememorar toda la trayectoria que ha tenido el congresista Abugataz aquí en el Congreso, diciendo que incluso se ha comprado una casa, producto de todo lo que él ha hecho aquí en el Congreso, y el congresista Abugataz por esto le respondía que es un mentiroso y difamador, y le decía que demuestre, incluso ante la Comisión de Ética, que él tiene una casa, producto de lo que él ha trabajado aquí en el Congreso, ¿no? Le decía que usted, como miembro de la Comisión de Ética, debería evaluarse primero, y es ahí que sucedió el entredicho. No sé si tenemos las imágenes de eso, podemos también repetir la discusión que surgió entre ellos. Al cónsul de Shanghái. En estos momentos el que viene sigue teniendo la palabra aquí en el Pleno del Congreso es el parlamentario Enrique Wong. Vamos a escuchar. Pero ¿qué pasó? Llegó a la China y lo primero que le hicieron es meterlo a la cárcel. Y él se quejaba, ¿por qué? Le ruego culminar antecedentes. Decía, por tu antecedente. Colega, no era ni uno. Me estoy refiriendo que era un peruano que llegaba a la China, colega. Esta persona presidente y ministro, lo detuvieron en el aeropuerto y lo metieron preso. Nomás por los simples antecedentes, o sea, funcionaba inteligencia, ¿no es cierto?, que lo detectaron por antecedentes. Bien, vamos a recordar precisamente el momento de la discusión que se produjo entre el congresista Mauricio Mulder y su colega Daniel Abugataz. Político. En ese sentido, yo realmente creo que no hay mucho más que decir el día de hoy. Hoy día ha sido un día realmente agotador. Esperemos que esto acabe temprano, por ventura del Señor. Gracias. Congresista Mulder, alusión. Presidente, hasta que se sintieron rebuznos en el Congreso. Yo no le voy a aceptar que el congresista Abugataz me endilgue los epítetos que me han endilgado, porque no tiene autoridad moral, pues, presidente. Un congresista que tiene cabeceada la SUNAT con $400.000 y se ha comprado una casa de playa en Santa María. O sea, no sé cómo hace, pues, presidente. Habría que cantarle la salsita, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Estando en el poder se puede. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, presidente? Pues está en los registros públicos, presidente. Usted no es congresista, la va a dar por alusión, Está en los registros públicos. Pero ese no es el tema. El tema es que el primer intento de crear un partido fascista aquí en el Perú, presidente, no es este tampoco. Se llama, ¿sabe cuál? Programa de gestores. Ese que quisieron crear con plata del Congreso, presidente, para repartir por todo el Perú supuestos gestores. ¿Quién fue? El señor Abugataz. ¿Y cuánto costó eso, presidente? Más de 20 millones. Culmine, congresista. Y lo tuvo que desactivar. ¿Y los 20 millones? ¿En qué se quedaron? Entonces, presidente, seamos claros, nosotros no tenemos vinculaciones con el narcotráfico, como tenían algunos que perdonaban aquí a las congresistas que tenían pozas de maceración y les dieron trabajo a sus hijos y a la propia congresista. Nosotros sí tenemos autoridad moral para decir que no se puede utilizar al Estado, presidente, para un partido político. Sí tenemos autoridad moral para poder aclarar, presidente, a todos aquellos falsos valores que justamente, y le digo claramente, presentan proyectos de ley para grupos económicos, el Grupo Oviedo, los autos chatarra, los algodoneros, los tragamonedas. ¿Qué cosa, pues, presidente? Si alguien tiene aquí el rabo de paja, es el señor Abugataz. Pero yo lo absuelvo, presidente, porque a los inimputables se les absuelve. Y acabamos de leer, pues, bien, presidente. Vamos a retomar en vivo lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República. Sigue la discusión entre ambos congresistas, tanto de Mauricio Mulder como de Daniel Abugataz. Regresamos con Cintia Garreta. Así es, Luis. El congresista Daniel Abugataz le decía al congresista Mauricio Mulder que le gustaría que le muestre el pago de impuestos cuando él era secretario del Partido Aprista Peruano. Y el congresista Daniel Abugataz le está respondiendo que esa información la puede verificar fácilmente al ingresar a la página web de la SUNAT. Vamos a escuchar cómo viene dando sus descargos.
655.000 soles. Ahora, presidente, me está haciendo una pregunta, yo se la contesto. El Partido Comunista Chino... Bien, tiene la palabra el congresista Juan Díaz Dios. Permítamos avanzar. Congresista Díaz. Podría pasar con... Bien, Luis, entonces ya están dando por terminados los entredichos que surgieron entre el congresista Mauricio Mulder y Daniel Abogataz. Han vuelto a cederle la palabra al congresista Mauricio Mulder. Escuchemos. Que un partido político pueda recibir donación de otro partido político cuando esa donación va para fines educativos. Y la donación que nos dio en laptops el Partido Comunista de China, no el gobierno, aunque pueda, si quiere lo mismo, fue para temas educativos y fue fiscalizado por el Ministerio de Educación, incluso de este gobierno. Así que, pues, presidente, no tenía que pagarse impuestos porque estaba exonerado. Si él no sabe, una prueba más de que no tienen partido, los partidos políticos están exonerados del pago de ese tipo de cosas, pues, presidente. Congresista. Presidente, quisiera darle... Luis, hay que precisar que el ministro del Interior se acaba de retirar al ver que su tema ha quedado prácticamente de lado aquí en el Congreso y han pasado a sacarse trapos sucios entre los parlamentarios y el ministro del Interior. Entonces se ha retirado en estos momentos del Pleno. Al parecer regresará en unos minutos. Vemos entonces que continúan aquí las interrupciones, pidiéndose entre los parlamentarios de oposición y los legisladores nacionalistas. Un poco de orden, señor. No lo veo al ministro del Interior. No lo veo al ministro del Interior. Yo lo primero que quiero decir, señor... No hables hasta que ponga orden. Señor presidente, esperemos que venga el ministro, porque yo voy a hablarle al ministro. Bien, mientras viene el ministro, congresista Abogataz, alusión. Muy brevemente, no tratemos de engañar aquí más a la población. Sí, efectivamente, trataron de pasarlo como exonerado por tratarse de material educativo, cosa que la SUNAT con un informe le dijo, no señor, usted tiene que pagar sus impuestos. Y forzaron la mano. Yo por eso le pido que traiga o la exoneración o que traiga el pago de impuestos, porque lamentablemente firmaste como secretario general. Gracias, señor presidente. Bien, vamos a esperar al señor ministro para que esté en uso de la palabra el congresista Tubino. Luego le doy. Está el señor ministro, continúe. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, un saludo al señor ministro y decir primeramente lo siguiente. Fuerza Popular no tiene alianzas políticas. Fuerza Popular sí tiene una alianza con peruanos en el Perú profundo. Eso es muy importante tener en consideración. Pero volviendo al tema que nos trae esta tarde, acá se ha hablado sobre la situación de las escuelas de suboficiales, en este caso de Sullana. Yo quiero hablar en forma general, ese es un problema generalizado. 27 escuelas de suboficiales que se ha acelerado su formación de 3 años a año y medio escolarizado y un año y medio no escolarizado. Yo quisiera ver, señor ministro, a través de la presidencia, si se puede formar abogados, por ejemplo, en 2 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que administrar cuando hacemos esas cosas? Para tener más cantidad en lugar de calidad. ¿Qué tenemos? Situaciones como esta. Este joven que acababa de graduarse de una escuela, perdido en la selva, señor, en el Guayaga. 4 días ha sido encontrado a buena hora. Bien, continúa pues la interpelación al ministro del Interior, Walter Albán, que se vio afectada debido al fuerte intercambio de palabras tanto del congresista Mauricio Mulder con el congresista Daniel Abogataz. Este hecho incluso provocó que el ministro del Interior, invitado para esta sesión, dejara
por breves minutos, el Pleno del Congreso ya regresó y se ha reiniciado entonces el pliego interpelatorio para el ministro Walter Albán, pero vamos a retornar al Pleno del Congreso con nuestra compañera Cintia Garreta, quien se encuentra ya con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Cintia, adelante. Así es, Luis, estamos acompañados, como bien lo has dicho, con el congresista Héctor Becerril, quien es uno de los que ha pedido en esta interpelación que la Oficina Nacional de Gobierno Interior sea cerrada y clausurada definitivamente. Sí, en primer lugar, creo que la posición del ministro Albán es lamentable, porque obviamente no tiene explicación para el uso proselitista de los gobernadores, el dinero que era de la ONAGI para los pobladores más pobres del país, que han sido utilizados para compras de canastas navideñas. Es decir, hay una serie de situaciones que él no puede explicar, porque obviamente no le rendían cuentas a él la señora Escalante. Nosotros sí estamos pidiendo la desactivación de la ONAGI y esa función de los gobernadores deberían asumir los jueces de paz. Además, estamos pidiendo también que quien asuma la responsabilidad de la evaluación y el reparto de lo que es los bienes de sorteos no entregados sea el Ministerio, creo que el Ministerio del Interior, pero también que se dé a dónde, al IPD, a los centros educativos, que se dé a las comisarías, es decir, que no se use estos fondos con fines proselitistas. Hemos presentado estos dos proyectos de ley y esperamos que el ministro así lo entienda y finalmente pues desactive a esta ONAGI, que lo único que ha hecho es crear problemas a este gobierno. Congresista, algo que se ha criticado es que, por ejemplo, esta sesión del Pleno se ha iniciado para interpelar al ministro Walter Albán con 29 legisladores y luego, por ejemplo, en el debate que se desvíe con temas personales entre congresistas. Sí, a veces estas interpelaciones no le dan el valor que tienen. Esto es importante porque es la manera como nos dan a las minorías para poder fiscalizar a aquellos ministros o funcionarios que no están cumpliendo lo que la ley manda. Sí es lamentable lo que está pasando en estos momentos, prácticamente una discusión personal, y lo lamentable es que el presidente del Congreso no sepa dirigir la sesión, no sepa enrumbar esto y permita ataques personales en lugar de ver los temas de fondo. Hace unos minutos incluso el ministro del Interior ha tenido que retirarse al ver que él prácticamente, ¿qué hacía acá, no? Estando en pleno debate. Sí, pero como repito, esto el que tiene que ver con la conducción del debate es de Freddy Otárola, y de él depende que se camine o se avance por la senda como tiene que darse y no con estos problemas y pullas personales. Cintia. Luis, sí, el congresista se está escuchando en estudios, Luis. ¿Qué tal, congresista Becerril? Muy buenas noches, los saluda Luis Claros. Han causado polémica las declaraciones que dio usted esta mañana, pero quisiera pedirle una precisión sobre qué es lo que quiso decir usted al señalar que el presidente Alberto Fujimori ha ido perdiendo objetividad política en los últimos años. Incluso esta situación o esta versión ha sido rechazada por su propio colega de bancada, Alejandro Aguinaga. Lo que yo he manifestado es que el presidente está sumamente vulnerable, entendiendo los años que tiene en prisión, entendiendo la depresión que tiene también durante mucho tiempo. Y esa vulnerabilidad ha sido aprovechada por este señor Paco Castillo, que se ha aprovechado y se aprovecha en realidad de esta vulnerabilidad del presidente, buscando un tinglado político, buscando una oportunidad política personal, pretendiendo dividir al fujimorismo, una situación que creemos firmemente que no lo va a conseguir. ¿Y cómo toma usted lo publicado por el presidente o el expresidente Alberto Fujimori vía Twitter, quien ha dado su total respaldo tanto a su abogado Castillo como a los simpatizantes o militantes fujimoristas que lo apoyan? ¿Usted se siente aludido con ese mensaje del presidente Fujimori? Bajo ningún punto de vista, porque yo soy un fujimorista de hace muchos años y que en los peores momentos del fujimorismo he estado dando la batalla por nuestro gran partido. Y también aclarar que yo respaldo plenamente lo que significó nuestro gran gobierno del expresidente Alberto Fujimori y también nuestro líder histórico. Pero tenemos que entender que ahora nuestra lideresa es Keiko Sofía Fujimori en el único partido que es Fuerza Popular.
¿Se ratifica usted entonces en el pedido al abogado Castillo que se dedique netamente a temas legales y jurídicos y no a aspectos políticos? Totalmente. Él se acercó a Alberto Fujimori suponiendo que iba a dedicarse a la defensa legal. Ahora, él está derivando, como repito, hacia un tema político de un partido que no existe. El movimiento Fujimori Libertad no existe como partido político. Me imagino que la aspiración de Paco Castillo será pues el líder de ese movimiento. Creo que, como dijo el colega Juan Díaz Dios, zapatero a tus zapatos, y que se deje pues de ser un abogado que opina de todo, de fútbol, de vedettes, opina de política, que opine simplemente en el tema jurídico, que para eso debe estar ahí. Ok, congresista Becerril, muchas gracias por su participación en Más que Noticias y gracias también a nuestra compañera Cintia Garreta por este enlace que nos traía desde el Congreso de la República. Bien amigos, nos vamos a una nueva pausa comercial, pero antes veamos la noticia tecnológica de clase.